Gracias. A ver, momento de tecnología, a ver si algo funciona. Bueno, esto mismo. Muy bien, bueno, las rocas. Las rocas nos cuentan una historia, ¿no? Estamos rodeados por las rocas. ¿Alguien tiene una colección de piedras, de rocas? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Muchas? Pues yo de niño siempre tenía, yo enseñé ciencias de la tierra, geología a jovencitos en los años 80 y fíjate, las piedras no han cambiado en todo este tiempo, son las mismas. De curiosidad, esto encontró Andrés y sus hijos aquí en una cantera saliendo de Cegama, y aquí hay una impresión, un fósil, que vamos a hablar un poco de esto, muy interesante. Siempre me ha fascinado, o sea, se ve estratos, pero yo vi esto, no sé si esto viene de los Pirineos o por aquí, pero ves el cuarzo hace una L. Esto, ¿cómo se explica, no? De donde soy yo, en el Carolina del Sur, en las montañas, en las Apalaches, las montañas son diferentes que las rocosas, ahí en el oeste, o como los que están aquí al lado, Pirineos, ¿no? Pero cuarzo, granito, hay tantas clases. Esto es de aquí arriba. El rojo, ¿alguien sabe por qué está rojo? Expuesto a agua y ha oxidado, quiere decir que hay hierro en la piedra. Una de mis favoritas que compré compré esto en Morocco. ¿Cómo? Marruecos, sí, esto. Morocco, inglés, muy bien. Pero parece barro y es ligero porque es hueco. Está hueco. Es un geode. A ver, es un geode, ¿no? Esto en un volcán escupa materia y si se atrapa oxígeno dentro, pues ya con tiempo expuesto a agua empieza a filtrar y se forma, en este caso, una forma de cuarzo. Y cuarzo es, según el mineral que hay alrededor, pues se da el color púrpura o blanco, es muy común. Pero en el sur, en Almería, hay el geode más grande, bueno, si no es el más grande, es uno de los más grandes que hay en el mundo. De hecho, puedes entrar en el geode, está en una caverna o de una cueva. Y bueno, claro, es sumamente interesante. Nunca he estado, mi hijo me comentó de ello. Y de vez en cuando la roca te puede llamar la atención, como me llamó la atención la forma del cuarzo aquí. Pues cuando vine a esta zona de Alicante, iba a Irún un día y, bueno, estaba conduciendo y tú ves cosas. Cuando fui ¿dónde está tiempo? Cuando fui a Logroño, estaba mirando todo lo que está en el camino una vez que estás por Pamplona y ves las montañas y cómo es. Y yo, porque estaba estudiando para esto, y digo, yo veo esto, aquello, formaciones y como el diluvio ha hecho estos llanos y luego las montañas. Y, o sea, los ves de todo sitio y causan curiosidad, admiración por la belleza, pero también para creyentes especialmente, si conocemos la palabra de Dios bien. Cuando vemos las piedras, los estratos alrededor, nos habla de juicio. Y a la vez la creación de Dios, recordando que es maldita, ¿no? La creación, toda la belleza que vemos, pero es maldita.
Y cuando vemos estratos así, esto está al lado de la carretera cuando estás llegando a Irún y vas a la iglesia ahí en las afueras, pasas por una zona y cuando yo vi esto, perdón, he pasado. O sea, yo digo, ¿cómo? O sea, he visto todo esto, pero cuando ves que hay doblado de una forma luego a la otra, no he montado la foto más que juntar dos fotos, o sea, es así. Y digo, ¿cómo es? Yo conociendo, pensando en el diluvio, digo, ¿cómo explico el movimiento de la tierra, la erosión, doblando los estratos para formar esto? Era tremendo, tremendo. Pero también, ¿qué era? Diluvio. ¿Y qué hacía? En el plan de Dios, en su diseño, estaba destruyendo al mundo por el agua, eso es lo que dijo a Noé. Entonces, el diluvio para el creyente es parte de la historia de la Biblia que debemos aceptar y creer. Y uno dice, pero ¿tiene importancia si uno cree esto como la creación, 6 días, muchos años, pero de verdad tiene importancia? Y la respuesta es absolutamente. Yo no voy a romper mi compañerismo con un hermano que no cree exactamente como yo, pero cuando no aceptamos lo que dice la Biblia, estamos poniendo en juicio las palabras de Jesús. El relato del diluvio y el porqué de ello, o sea, Cristo habló de ello. Mateo 24, luego lo que dice Pedro. Si no ocurrieron los eventos de diluvio, entonces, ¿qué significan las palabras del Señor en Mateo 24? A ver lo que he puesto aquí, no he puesto todo. Sus discípulos vinieron a él en 24 y le preguntaron, ¿qué serán los señales de este tiempo? Y el Señor dice en Mateo 24, como en los días de Noé, y explicó que el diluvio en este tiempo tenía que ver con juicio, y dice, cuando ya se está acercando mi venida, no hablando de llevar fuera la iglesia, está hablando de los últimos tiempos antes de su segunda venida físicamente aquí a la tierra, estaremos viendo como en el día de Noé. Y tú lees en capítulo 6, vamos a ver un poco más adelante, pero está poniendo en juego las palabras y la veracidad de las palabras de Jesús si no ocurrió esos eventos en Génesis 6, 7 y 8, o sea, toda la Biblia empezando con la creación, ¿no? Y Pedro, él dice, en los postreros días vendrán los burladores, diciendo, ¿dónde está la venida de Cristo? Están poniendo en duda la palabra de Dios y ignorando, dice que ignoraron, ¿cómo lo ponen? Voluntariamente. O sea, no hay nada como un ciego que no quiere ver, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de esto y la batalla para la verdad, la veracidad de lo que viene y lo que dice Cristo. Y Cristo dijo también en ese pasaje, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, tenemos que creer esto. Y el propósito cuando estamos mirando esto es animarnos en pensar que los eventos, o sea, de la creación, 6 días y todo eso, el diluvio. He comentado a unos hermanos, el año pasado hablé de lo que estamos aprendiendo nuevo de la astronomía, el espacio, también del microscopio y lo que no vemos con el ojo desnudo. Cuanto más estamos aprendiendo de lo más pequeño, de ADN, información, hasta cómo es el universo, están reescribiendo los libros de ciencia lo más rápido que puedan.
y no encaja con sus ideas de evolución. Entonces están o sea, la táctica es más bien ahora atacar simplemente para distraer de lo que es su falta de información, atacando el creacionismo, la Biblia. Entonces, no tenemos nada por qué avergonzarnos, la Biblia es verdad. Entonces, la historia rápidamente, cuando tú piensas en Génesis, pasando al capítulo 4 y 6, en capítulo 4 ves un bosquejo. Voy a ir rápido con esto. Lo siento, o sea, ya ves que no hay apuntes. Si quieres, yo puedo mandarte o traerte una copia luego, pero mucho de esto es visual, no hay apuntes, pero esta parte sí hay algo. Pero está en la Biblia, ¿no? Tú ves una ciudad cuando Caín ya mata a su hermano y luego Dios le manda fuera y él construye una ciudad. Y luego vemos que ya de sus hijos hay uno que se encarga de criar animales, entonces tenías ganadería. Luego hay él que era el experto artesano en instrumentos musicales. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, podría ser de madera, pero uno de metal, porque otro era artesano en bronce y hierro. O sea, estamos hablando de unos centenares de años después de Adán, no llega a mucho tiempo después, que una civilización muy desarrollada. Y entonces fuera con Pedro Picapiedra, Fred Flintstone, yo de niño miraba este dibujo animado, ¿no? Que van no existían. O sea, sí, cosas en piedra sí, vivían en cuevas sí, pero no porque no eran civilizados o tenía inteligencia. Hay que recordar una cosa, no estamos mirando al hombre como, tú piensas que, bueno, pero Miguel, hay los que viven en cueva, o sea, estas tribus en el Pacífico y todo eso, que muy primitivos. Y como ha dicho, creo, no sé si es original con Ken Ham, pero de un ministerio de creacionismo, pero dice, hay que recordar que no es lo que no han aprendido, es lo que han olvidado estas civilizaciones. ¿No? Porque en algún momento todo el mundo conocía a Dios. Adán fue creado perfecto. Entonces el hombre va en descenso, no evolucionando para mejorar. Y sí, la sociedad mejor hoy que hace 200 años. Yo no viví hace 200 años, pero de lo que entiendo no hemos ido mejorando, mucho menos en el sentido moral. El hombre entonces va de compromiso, cuando lees en capítulo 6, está hablando, y no vamos a entrar en el pasaje, pero ¿qué pasa? Está hablando de hombres con mujeres, es un pasaje que nadie, la verdad es que nadie sabe exactamente de quién está hablando. Hay varias ideas, teorías de cómo pasaba, pero una cosa está clara. En lo que leemos en versículo 2 y en versículo 4, que Dios no le agradaba para nada. Y producía algo en la sociedad que Dios dice, no puedes seguir eso. No le pidió por sorpresa, ¿no? Ni mucho menos, de eso sabemos. Pero ponemos ahí la palabra compromiso. El hombre estaba ya dejando lo que yo creo que tenía conocimiento, como en las ofrendas de Caín y Abel, pues obviamente tuvieron conocimiento de lo que agradaba a Dios. Y uno sí le agradaba y otro no. Pero esto lleva a corrupción. Dios dice, ya veo lo que es el corazón del hombre, que es su imaginación es de continuo, o sea, es malo, hay corrupción. En versículo 5. Y luego la condenación. Dios dice a Noé, voy a destruir el mundo.
por eso. Entonces, esta es la historia, esto es lo que es nuestro pasado, y si todo esto no es literal, junto con el pecado de Adán, el Nuevo Testamento no tiene sentido, la cruz no tiene sentido, pero era verídico, es historia, y nosotros debemos recordar cuando salimos y vemos lo que es el mundo. Todos los días vemos cosas que nos debe recordar que el mundo ha sido maldito y hay corrupción, y Cristo vino por eso. Entonces, pongo aquí catastrofismo o uniformismo. Vamos a hablar un poco de la geología, el estudio de la Tierra. Hay dos modelos que van por esto. La creación bíblica o evolución. La creación, o sea, incluye la idea de catastrofismo, la idea de cosas que han pasado, que han impactado grandemente al mundo. Más obvio siendo el diluvio. Uniformismo ya tiene su historia que vamos a ver rápidamente. Entonces, geología, el estudio de la Tierra, su forma, sus movimientos. La historia, si tú estás pensando en geología, no tiene, o sea, siempre ha estudiado la Tierra, ¿no? Pero antes de 1830, la mayoría de científicos y teólogos estaban pensando en términos bíblicos. Hubo diluvio, lo aceptaron. Creer la Biblia, creer en Cristo como Salvador personal o no, esto llevaba su peso y lo aceptaron básicamente. Luego viene un inglés, James Hutton, en 1785. Él escribió un libro y en ello propuso la idea de tiempo profundo o tiempos geológicos largos, o sea, miles y miles y miles de años para la Tierra y lo que veía. Entonces veía estratos, dice esto, para poner estas capas tardaron muchos miles de años para formarse. Él influyó directamente a un tal Charles Lyell, que en 1830 a 36, y esto es lo que, impactó bastante el campo de geología. Él escribió 3 tomos de principios de geología, desarrollando, porque no era idea suya propia, pero desarrollando la idea de uniformismo o gradualismo, que esto es la idea que todo lo que vemos, formaciones, lo que sea en el mundo y su topografía, su formación, se atribuye, bueno, gringo soy, todo estaba operando en la idea de muchos años y formando la Tierra de forma lenta y gradual, o sea, lento, tiempo. Siempre debemos recordar como creacionistas, como creyentes, creyendo en la palabra de Dios, que el Dios de evolución es tiempo. Sin tiempo no funciona, no tienen nada. Y dice, pero mira, Dios creó la tierra con la apariencia de edad, ¿no? Árboles ya maduros, tenían anulares o no, tenían. Y, poniéndonos ahí con Adán mirando, diríamos, bueno, esto parece que ha estado aquí bastante tiempo, pero no. Y luego viene de esta idea de Lyell, alguien puso el término, el presente es la clave del pasado. Bueno, suena muy bonito y todo eso, pero no es ciertamente, una cosa a rescatarla. El presente es la clave del pasado, pues, ¿alguien ha estado alguna vez en el Gran Cañón? ¿Quién lo ha visto?
¿no? Andrés, nadie más. Ojalá. Pero ahí al fondo de este cañón hay un río, el río Colorado. La historia típica de geología de uniformismo es que este río es responsable. A ver, déjame. A ver, estoy buscando mi enlace. Ok, aquí está el río. Mira cómo va pasando por aquí. Va por centenares de kilómetros. El Gran Cañón en su punto más ancho, no sé si llega a más de 30 millas, no sé tú, que pega una cifra, pero es enorme, es enorme. Y este río, o era algo más, mucho antes, o que hubo otra cosa responsable y para grabar en la piedra este cañón. Y más que estudian, los geólogos evolucionistas están rascando la cabeza diciendo, tenía que ser más agua en algún momento. Y luego se habla de una inundación local o lo que sea. Pero este río no era responsable por grabar este cañón tras miles y hasta millones de años. No. O sea, están llegando a esta conclusión todos los geólogos, creer en Dios o no. Entonces, el libro de Lael influyó directamente a un joven que tenía sus 3 tomos y los llevaba en un viaje que tomó en un barco de Inglaterra hacia el Pacífico. ¿Quién? Darwin. Bien, o sea, Darwin leía estos tomos de Lael en su viaje. Entonces empezó a escribir. Darwin era muy elocuente. No sé, ¿alguien ha leído de su libro? Yo digo que debemos leer algo de Darwin, y vamos a leer un poco más adelante, pero fíjate en el título, o sea, el origen de las especies, pero el título oficial es todo eso. Okay. Por medio de la selección natural, que no tenemos problema necesariamente con sobrevivencia de lo más apto, esto es lo que vemos en la naturaleza, es parte del plan de Dios, que no existía en el huerto, pero después de la maldición sí. Selección natural o la preservación de las razas favorecidas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? O sea, hablando de prejuicios y racista, bueno, en la lucha por la vida. Entonces, aquí estos 3 hombres, en poco tiempo, ya cambian lo que es el punto de vista hacia la geología y la vida, su origen. Y fíjate, el origen de las especies, cuando Darwin toca el origen de la vida, nunca. Pero como vemos, el mundo se cambió pensando en 5.000 años, 6.000 años, en el tiempo básicamente que están escribiendo, hasta miles de millones de años. Así, boom. Y eliminando, o sea, con la idea de eliminamos a Dios. Pero la batalla para la verdad ya existía. Ya ha existido desde Génesis 3, ¿no? Cuando la serpiente viene y dice, ¿con qué ha dicho Dios esto? Poniendo en duda si la palabra de Dios era verdad o no. Entonces, examinamos la historia aquí. ¿Cuándo empecé? A las 10. Ok. Cuando pensamos en el mundo antes del diluvio, no sabemos cómo era. Mi globo, ¿dónde está? ¿Alguien me tira a la tierra, por favor? No lo tiro porque no quiero sacudirnos demasiado. Estamos boca abajo, ¿no? ¿Vale? Boom.
me gusta siempre a ver si podemos hacer pasar el tiempo más rápido, pero tú sabes cuánto vamos ahora mismo, estamos flotando por el espacio, moviéndonos en una dirección y girando a la vez. ¿Por qué no estamos mareados todos? O sea, interesante, pero este mundo, eso es un globo que muestra relieve, o sea, las Himalayas da la impresión de, o sea, ahí están montañas. ¿Cómo era cuando Dios creó? Bueno, fíjate, dice que las aguas cubrieron las montañas altas, pero ¿cuán altas? Estaba Everest, Monte Everest, el punto más alto, supongo, aún. ¿Sí existía Everest? Pues veríamos que no. Y el agua salía de la tierra como pozo artesiano, o sea, no, ahí salía, no hubo lluvia. Y el rocío, o sea, regando. La topografía más bien uniforme, sin montañas muy altas ni océanos muy profundas. Protegidas, han puesto como la idea de una bóveda de vapor. Algunos dicen que no es posible físicamente tener mucha agua ahí así, pero algo tenía que estar porque Dios habló de separar las aguas. Y el hombre vivía tanto tiempo, esta capa a lo mejor ayudaba en proteger de los rayos que nos perjudican más. No sabemos, pero era diferente. O sea, todo el mundo en los polos encuentran evidencias de plantas tropicales, subtropicales como helechos. ¿Helechos son? Esa es una palabra. Que no crecen en tiempos de frío. O sea, hubo evidencias, cosas que podemos suponer de lo que dice el texto de la Biblia. Y el mundo, o sea, Dios creó esta bola con una capa, la corteza, todas estas partes que no vamos a estar aquí nada de tiempo. Corteza, manta y núcleo que nos explica algo de lo que es nuestro mundo, pero hasta muy profundo no hemos podido llegar. O sea, intentando llegar al manto que no, o sea, en la corteza donde es menos grueso, en el fondo del mar, ¿no? Y no pueden perforar hasta ahí abajo, que muchas complicaciones por profundidad, calor y todo. Me gusta pensar brevemente o sea, el hombre en este momento, Noé, ¿habéis fijado alguna vez que Noé, mira, o sea, él podía haber conocido a Set, a Enos, hombres, o sea, en Enos es cuando los hombres empezaron a llamar al nombre de Dios, ¿no? O sea, Noé tenía conocimientos desde el principio, ¿no? Y luego vino en unos años, no muchos años, viene el diluvio de Noé. Y pensamos también rápidamente en su arca, lo que en Génesis 7 Dios ya le da, o sea, instrucciones y Noé hace a rajatabla todo lo que Dios le dice en cuanto a la construcción, que era para estabilidad y capacidad en alta mar, en aguas muy turbulentas. Bien, y a estos, fuera con las ideas que ves en las tiendas del arca de Noé, esta cosa así, que es mucho peso arriba y va a abocar enseguida. No, nada, este era un barco digno de estar en aguas turbulentes. Y luego, yo entiendo que cuando empezaron a hacer los barcos más grandes, transatlánticos y todo esto, pensaron en las dimensiones
que Dios dio a Noé cuando ya no hubo barcos así, por supuesto. Este es un modelo hecho a escala en Estados Unidos, en la inauguración enorme. Marlon y yo estuvimos ahí y yo quedé bastante impresionado, ¿no? Y, o sea, aquí está, ¿no? Estamos hablando este es bien digo, o sea, increíble. Suficiente para meter los animales y no vamos a entrar en cómo cabían. No existían tantas especies en aquel entonces. Muchas explicaciones para decir que sí podrían caber con alimentación tanto para los humanos y para los animales y quizá ya Dios les puso en una forma de hibernación que estaban dormidos, no sabemos, solo hay muchas ideas. También el tiempo de diluvio. O sea, siempre pensamos 40 días, 40 noches, ¿no? Well, fijamos o sea, empezamos con, a ver, 40 noches y días, luego habla de 150 días, que hasta llegar a un tope, 40 días más, 7 días, luego estamos hablando de 7 días más, este es el tiempo de mandar al cuervo, luego la paloma, luego esperando arriba para que todo seque, hasta que llegamos a un año y pico. Un año y pico estamos hablando desde cerrar las puertas, subir las aguas, esperar, luego descenso. En subir estamos hablando de ver el tiempo de matar los animales, el agua moviéndose, algunas fósiles ya empezando a formar muy abajo, otros animales aún buscando con el ser humano escapar a las aguas, días tremendas, pero en algún momento ya no existía vida y luego las aguas empezaron a retroceder, o sea, llegar, buscando su punto, y fósiles tapados, animales tapados, formando todo lo que están encontrando en este día. O sea, el diluvio mejor explica lo que estamos observando en todo el mundo. Y bueno, no tenemos tiempo de parar y pensarlo mucho, pero en Génesis 7, este versículo, o sea, 11 y 12, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y cataratas de los cielos fueron abiertos y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. La lluvia, esta catarata que caía, mucha agua, como el hombre. Yo siempre pienso, Dios quería mostrar al hombre algo visiblemente, este agua que nunca había visto, en una cantidad que no hemos visto nosotros, tampoco, creo yo, de cómo caía el agua. Y es por eso que algunos piensan que hubo esta capa de vapor ahí arriba. De todas formas, caía el agua, pero para el hombre sepa que algo está pasando aquí. Pero lo que más contribuía a la cantidad de agua es esto, las fuentes del grande abismo, lo que estuvo en la tierra, en la corteza, ya salía. Y dicen que ahora existe mucha agua en nuestra corteza, en la roca y o sea, como cavernas en cuevas bajo la corteza. O sea, hay lagos, sabemos que hay lagos en cuevas y todo eso. Hay mucha agua aún en la corteza, pero toda este agua que hubo, mucha gente dice, pero ¿dónde ha ido toda esta agua? Pues si hay buena explicación. Pero hidrología es el estudio de esto, de las aguas dulces
de la tierra, pero más bien lo que está debajo, en el subterráneo, en la corteza. Esto es lo que salió y dicen que hay grandes cantidades de agua aún en la corteza. Volcanes, cuando escupan todo, hay mucha agua en todo lo que está que hay. Tú ves humo, pero hay también vapor. ¿Sí? Cuando ves saliendo el blanco, ¿qué es eso? Es agua. Y mucha agua que está en la tierra saliendo así. O sea, no hay problema de dónde vino o a dónde ha ido el agua del diluvio. No sabemos el mecanismo que provocó la salida de esta agua, pero dice que fueron rotas, o sea, el abismo ahí en el suelo. Entonces, hablamos de las placas tectónicas. Se formaron en este momento, o sea, ¿entendéis lo que son estas placas? Dicen que en lo que es la corteza del mundo, debajo está dividido en, no me acuerdo si 17, no me acuerdo el número, pero placas como nosotros estamos en la placa euroasiático, donde estamos nosotros, y al sur de España choca con otra placa, entonces hay mucha actividad. O sea, todo donde están estas placas, grandes extensiones de materia, suelo, donde se juntan, ¿bien? Y en esta junta tienes los que van hacia, o sea, chocando, ¡pum! Esto piensan que es mayormente cómo se forman las montañas. Las Himalayas están donde dos placas están, boom, chocando y empujando. Divergentes, a ver, he perdido mi... bueno, se puede leer, ¿no? Aquí, divergente es donde están separando y creando valles. Ya tengo ejemplos de esto, pero y luego magma sube y reemplaza lo que, o sea, lo que es el suelo. Hay uno grande entre Europa y América, en el suelo del océano. Subducción es las placas uno bajando debajo de otro. Esto elevaría el suelo, y piensan que los continentes en el diluvio que fueron elevados, entonces lo que la tierra seca ha aumentado de lo que era antes. Y luego tienes transformantes que deslizan de un lado a otro, quizá un poco arriba para abajo, pero por ejemplo, uno grande conocido es la falla de San Andrés, ahí que va por la costa de California, que es San Francisco, que digo, una vez que sabían, ¿quién quiere ir a San Francisco, a esta zona, para construir una casa? No entiendo por qué quisieras vivir en una zona así, pero o sea, hay movimiento y dice que ya viene el gordo, ¿no? ¿Cuándo? Pero en todo el mundo, este gráfico muestra toda la actividad de volcanes de los años que muestra ahí, unos 30 años, 358,000 eventos en 30 años. Y mira, es increíble. Esta parte aquí forma parte de lo que llaman el anillo de fuego, que extiende hacia Japón y por Asia. O sea, el terremoto en Japón hace unos años, o sea, era grande, pero nada de que estamos hablando con el diluvio. O sea, la escala Richter no podía medir lo que ocurrió en este tiempo. Y aquí también en el oriente de África hay una placa, y fíjate, esto sube y por aquí está Israel. Yo creo que en Apocalipsis nos cuenta de que habrá un terremoto un día por ahí, ¿no? Pero, o sea, todo esto, donde es más negro, estás
ya está delineando placas, los bordes de placas. Y ahí es donde hay actividad de terremotos y volcanes. Y este es otro gráfico. Aquí el anillo del Pacífico, todo esto está en el África Oriental, se llama el Gran Reef, no sé, no usan una palabra, otra. Y ahí está separando, formando un valle ahí en África. Y esta es la que sube hacia Israel. Entonces, después del diluvio, ¿qué tenemos? Todo esto moviendo, cosas que no podemos imaginar. Si se rompe esta parte de la corteza, sale magma, crea terremotos que no podemos imaginar su potencia, creando tsunamis. Las imágenes de Japón, ves, no una ola tan gigantesca, pero sí el agua subiendo y pasando y arrastrando todo. Multiplica esto por centenares de veces. Y esto es lo que estaba pasando y pasó bastante tiempo antes de llegó al arca, y luego habla de que alzó al arca y empezó a subir, ¿no? Pero en ese momento ya el mundo está viendo la mano de Dios y no saben lo que está pasando. Entonces, como consecuencia, se eleva partes del continente formando montes y creemos que Everest era el resultado de ser empujado y luego erosión y a lo mejor era más grande en un momento, pero ha bajado algo, no sabemos con certeza, hasta el punto más profundo, la fosa de las Marianas, que es más, tú puedes poner a Monte Everest en esta fosa y se tapa, o sea, es mucho más profundo que Everest es alto. Y entonces, cuando todo empezó a cambiar, el agua que cubría la tierra, pues bajando, empezó a ir hacia ya los océanos que ya tenían forma diferente, a lo mejor volviendo aparte al corte. No sabemos todo, pero sí entendemos que por bajar lo que es el fondo, el suelo del océano, pues ya iba el agua hacia allí y dejando formaciones increíbles. Estos con las manos ahí, esto está en el norte, hay un refugio ermita en la costa, ¿cómo se llama esto? Bueno, en la costa aquí, a 1 hora y pico, pasas por ermita. Bueno, hay una ermita arriba y... Sí, bueno, y veía esto, una S, o sea, las capas, cuando ya aún eran maleables, o sea, se podría formar todo el movimiento haciendo caos con lo que es la roca. Esto es por Cantabria. O sea, increíble lo que era el resultado de todo esto. Entonces, subió y dice al final que subió a las aguas, después que, o sea, con 150 días, ya estaban al tope y dice hasta 15 codos más alto subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Los montes, no como Everest, pero luego durante este tiempo, sí, cambiando. Si se rompe una parte baja, o sea, un colapso, y luego sube a otra parte. Pero lo interesante es que alguien ha mostrado que por la altura del arca, o sea, ya completo con esos animales y alimentación, ¿qué hace el arca? Baja. Los barcos hoy día, ¿qué ves pintado ahí? Normalmente la parte de abajo es roja, una línea de flotación. Y hay una fórmula, o sea, calculan que este barco no debe llevar más que esta cantidad de peso. Pero calculan por el volumen del arca
que su línea de flotación ideal habría sido como unos 14 metros. ¿No? O sea, esto permitía al arca de pasar por encima de todo, porque ya bajaba en el agua. Entonces, cosas así que, bueno, todo de verdad es que no podemos decir esto es inspirado por Dios, pero tiene sentido y explica muchas cosas, ¿no? De golpe tenemos todo eso. Bueno, las características. A ver, ¿he escrito esto? La que de la tierra levantan grandes preguntas. El diluvio presenta una mejor explicación por lo que vemos, el propósito. Bueno, sí. Aquí, estas cosas leemos y podemos estar animados, podemos creer lo que Dios dice. Y aún, porque estamos hablando de milagros. Evolución dice, tú siempre llamas al nombre de Dios cuando no puedes explicar algo. Pues claro, porque Dios hace cosas que ni tú entiendas. Y tú no tienes teorías ni explicaciones para ni la vida ni geología. Hombre, todo lo que estamos creyendo en los dos lados es por fe. Y ellos tienen las mismas evidencias que yo. Es que yo llevo gafas diferentes que ellos, porque yo veo las cosas por medio de la Biblia y lo que Dios dice. Entonces, todo tenemos, llegamos estamos viendo, estaba leyendo esta mañana, precisamente en Génesis 5:29, y vi este término de la esclavitud de corrupción de la tierra. Y en Romanos dice, Pablo dice que toda la creación está gimiendo y está afectado por esta corrupción. Entonces, o sea, estamos nada de vergüenza. No estamos creyendo un cuento de hadas, estamos leyendo lo que es la historia verídica que hace más sentido que cualquier teoría de la evolución o geología en la uniformitaria o uniformismo. Entonces, cuando hablamos de estratigrafía, esta es la ciencia de capas de los estratos de la corteza. ¿Cómo se explica la formación de miles de millones de años? Los evolucionistas pues no tienen buena explicación. Siempre tienen su columna geológica. Esto que muestra los tiempos más jóvenes, más abajo, obviamente, ¿no? Y subiendo. Luego con distintos fósiles que están ahí metidos en la corteza, en los estratos, la columna. Pero la cosa es que esta columna, este gráfico, no existe exactamente así en ningún sitio o una forma uniforme en todo el mundo. Encuentras cosas invertidas o fuera de sitio, o sea, o no están en el Gran Cañón. Dicen que está perdido unos estratos que no están, que deben y no los encuentran. ¿Cómo lo explican? Porque no es que tampoco podemos explicarlo, es que esta columna es suposición, no es hecho, ¿vale? Esto es lo que queremos o debemos creer. Y cuando hay una discrepancia, o sea, miden piedra o roca por esto de datación radiométrica o isotopias y todo. O sea, va de potasio a argón, o sea, va cambiando disintegration. O sea, no sabemos. No sabemos cuánto de una materia existía al principio. Es como tienes una vela encendida en los dos lados y dice, o sea, cómo era la vela para empezar. No puedes calcular porque no sabes medirlo. Entonces, las formas de datación no son tan confiables. O sea, es así.
Y cuando hay dudas, y si encuentran un fósil, lo cual dice, aquí es este organismo, sabemos que en la evolución esto existía hace X años, entonces, bueno, esta roca tiene esos años. Muy dudoso este sistema de datar las cosas. Mientras nosotros decimos, están ahí una mezcla, que encuentres en un diluvio, inundación, lo que está ya en el agua o organismos menos capaces de escapar van a estar más abajo, los más inteligentes, animales más grandes, humanos más arriba. Y curiosamente no encontramos muchos restos de seres humanos como fósiles, muy pocas cosas. Y no creas esto de el hombre y su evolución, es otro tema. En fin, los fósiles índices es lo que estaba diciendo. Para la datación de estratos es muy dudosa este sistema. Y la mejor explicación es durante la recesión de aguas. Esto es lo que vemos. Entonces, vamos a ir más rápido. Estratos, o sea, vamos. Ollane ha visto esto personalmente ahí en Perú. Mandó una foto, esto no es esta. No me cabe en la cabeza esto. Esos son minerales, ¿no? De distintos colores. Y es muy brillante. Otras fotos no ves tan brillante. No sé si han tocado un poco la foto, pero sí es obvio. ¿Es así? ¿Era así? Tan brillante. Pero también existe en China. O sea, la misma cosa, parecida. Entonces, la paleontología, el estudio de los fósiles, estos son los restos que existen por el proceso de ser enterrados, y subrayo, enterrados rápidamente, falta de oxígeno paraliza el proceso de descomposición, muy importante para que haya la preservación o la forma, como esta es la impresión de un bivalvular, algo así. Huesos, encuentran huesos en todo el mundo, o sea, esqueletos, hasta con, o sea, el mamut con piel y pelo, ¿no? La petrificación de madera, organismos atrapados en ámbar, carbón, o sea, muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo explican los de evolución cuando encuentran los cementerios de fósiles, donde se juntan centenares de clases de animales, no exagero, están ahí en un sitio y a veces en montañas, en sitios donde no deben estar, o sea, no son nativos de esta zona, y ahí están mezclados. Agua moviéndose y llevando restos, la mejor explicación para estas cosas. Los evolucionistas piensan en tsunamis, inundaciones locales, terremotos que causan como en Japón o lo que sea, para explicarlo, pero en el medio de un desierto, centenares de kilómetros de un mar, y son organismos marinos. En Colorado, en el oeste de Estados Unidos, muchos de estos cementerios, aquí una mezcla de huesos que está preservado en un museo. En China, en el desierto Gobi, encontramos lo mismo. En Chile, en el desierto, estos son ballenas. Luego, montones de fósiles que indican rápido, ha ocurrido rápido, tragando un pez. La forma blanda, les dicen, no vamos a encontrar o sea, lo que tiene un cuerpo muy, muy suave como el pulpo, o flores, pero ahí están. Insectos en ámbar, que es resina de árboles que destapa, luego se petrifica. Muchísimas cosas, ese es mi favorito. Está dando a luz. Y fue atrapado. Algo le cogió por sorpresa, ¿no? Huellas de dinosaurios, no vamos a parar mucho aquí. Esto está en Cantabria,
estos son huesos, o sea, se ve hacia la izquierda de esos, los puntos negros son huellas, pero está en un estrato que fue elevado. O sea, pasaron a beber, pero allí hay un científico estudiándolo, Marlena. Uh, Fósiles vivientes, cosas que o han vivido, como la cucaracha, es impresionante su historia porque no cambia, no cambia. Y, o sea, cucarachas no son mis favoritas, ¿no? Um, pero ahí encuentras cosas que dicen, ¿cómo ha cambiado? No, no ha cambiado, es igual. Plantas. Este árbol es el ginkgo de China, pues hay uno en San Sebastián, cerca de Policlínica, donde está el edificio de ciencias, tienen ahí un árbol. Mi favorito es este, el celocanto. Pensaban que era extinto hace 70 millones de años. Un buen día, en 1938, esta mujer es inglesa o surafricano encargado de un museo, veía en el mercado este pez, dice, esto me suena. Y llamó a un experto en Inglaterra, dice, hombre, eso no existe. Pero ahí estaba, y lo han filmado, grabado bajo, es muy complejo, pero mira, la evolución no va a bueno, dice que es de alguna manera ha mantenido los rasgos de sus antepasados, lo que es presente. Dice que la última frase, su genoma cuenta otra historia que dice, o sea, parece, pero es muy distinto. ¿Cómo saben? No han podido estudiar su ADN a los originales, ¿no? O sea, están intentando explicar cosas y no pueden. La madera petrificada, este es el proceso que el árbol está en agua y reemplaza, las células orgánicas están reemplazadas con minerales y mantiene la misma forma, o sea, dice, eso es un árbol que tiene sus anillos allí. Pero mira, esto no está creciendo ahí, fue petrificado. Arrancado, no hay raíces. Y no sé si tú viste algo de esto en Monte St. Helens, de, de los árboles. Aquí, después del volcán en 1980, todos estos son troncos flotando en el lago Espíritu. Y aquí otros. Pero algunos han ido verticales y están metiéndose en el sedimento y luego van a quedar ahí. Algunos pasan, o sea, encontrando árboles que pasan por más de un estrato. Esto es un misterio. Aquí está un árbol y está metido en un estrato y dicen que el siguiente estrato duró, o sea, miles de años en formarse. Y mientras el tronco, ahí feliz, dice, nada me toca, yo quedo aquí. No, descomposición, ¿no? Pudra. Pero no, esto explica que los estratos fueron muy rápidos. Encontraron ya es hora, estoy atento, Andrés. Encontraron en 1942 un escuadrón de aviones, 6, creo que era, tuvieron que aterrizar en Groenlandia y fueron rescatados, pero años más tarde alguien dice, vamos a buscarlos. Y dice, llegamos y quitamos nieve de las alas pensando, pues, en 30, 40 años, no, ¿qué ha pasado? Estaban metidos 75 metros bajo en hielo sólido. Y usando
o sea, máquinas especializadas localizaron estos objetos y no podían creer que estaban con una máquina calentando y haciendo un agujero y añadieron tubos y más abajo. Y al final encontraron, por lo menos encontraron uno que podrían rescatar y llevar, lo subieron, o sea, desmontando. Y esto, o sea, ya ahí está, existe hoy día volando. Pero estaba metido en el hielo y sorprendidos por el tiempo corto de formar tanto hielo. Entonces, la edad de hielo es otro asunto. Alguien dice, pues ya pregunté a alguien, dice, ¿tú has visto, o sea, sabes de la edad de hierro? Y, sí, yo he visto las dos películas. Bueno, el dilema de Darwin. Darwin el pobre, esta es una página de un cuaderno suyo, y aquí es su famoso árbol de vida. Y él pensaba que de simple a complejo y así, pero dice, pero en la misma proporción en que este proceso de evolución, de exterminio, ha actuado en una escala enorme, así debe ser verdaderamente enorme el número de variedades intermedias que han existido anteriormente en la Tierra. Pero, entonces, aquí está. Pero entonces, cada formación geológica y cada estrato no están llenos de tales enlaces intermedios. En su conclusión, la explicación radica, según creo, en la extrema imperfección del registro geológico. Pero en los muchos años después, ya buscando con gran esfuerzo, no han encontrado. Ni se debe clasificar lo que encontramos como fósiles. ¿Cómo es que encontramos algo que tiene miles de años y dice, ese es un insecto tal, esto es un pez tal? La clasificación no debe existir si fuese la idea de Darwin correcto. Estamos rodeados por esta evidencia. Y el mundo va ignorando voluntariamente lo que ven, pero Pedro dice que viene un evento. El Big Bang viene, ¿no? De la destrucción del mundo. Pero Pedro destaca una cosa, hermano. Sabemos estas cosas. Y destaca cómo debemos estar viviendo a la luz de lo que sabemos. Viviendo vidas que reflejen la gloria de Dios, creencia sólida, firme en Él y reconociendo que hay un mundo perdido que van a encontrar el juicio de Dios un día y debemos vivir con confianza en la palabra, esperando este día y orando por los que no conocen al Señor. Que el Señor nos ayude a vivir como Pedro nos anima de vivir en estos días posteriores. Bien, oramos, Señor, gracias por permitir el tiempo y encomendamos lo que tú nos das como comisión para vivir honrando a ti y viviendo a la luz de tu venida y un mundo que nos rodea, que no te conoce. El Señor, ayúdanos a ser lo que debemos ser. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, Miguel. Bien.